Y ahora en Mar del Directo vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. He dormido muy bien, he descansado, espero que vos también, porque vamos a estar hablando algo relacionado a eso, a tener más cuidado, a prestar atención, ¿no? A la hora de dormir, porque vamos a hablar de la parálisis del sueño. Sí, una experiencia que quien la haya tenido o que la llegue a tener es bastante impactante. Por definición, la parálisis del sueño es la incapacidad para realizar movimientos voluntarios que ocurre cuando pasamos del sueño a la vigilia. Traduciéndolo, la persona se despierta, pero no puede hablar, no puede mover ninguna parte del cuerpo, solo puede mover los ojos, y a veces a esto se le suma la aparición de alucinaciones, es decir, empezar a o ver cosas que no hay, o escuchar sonidos o voces que tampoco existen, Ujú. o alucinaciones táctiles, sentir que lo tocan, o tener la sensación de que hay una presencia extraña en la habitación. Claramente es una experiencia muy impactante, genera mucha angustia, mucho miedo, mucha preocupación en la persona que lo está pasando. ¿Y cuánto puede durar esto? Esto puede durar, generalmente en la mayoría de los casos dura menos de un minuto y después la persona, esto resuelve en forma espontánea, es importante marcarlo, así como no tiene tono, súbitamente recupera el tono muscular, pero hay episodios que pueden llegar a durar hasta 3 minutos y te lo regalo, ¿no? Estar 3 minutos así, viendo o escuchando cosas y sin poder moverte. Tal cual. Como decía, los primeros episodios generan muchísima preocupación y Para una de el las entorno también, consecuencias. ¿no? Por ejemplo, para la familia que comienza a ver esa situación y de alguna u otra forma comienza a acostumbrarse que cuando esa persona se despierta, por unos minutos le sucede esto. Sí, sí, esa persona tiene que contarlo porque obviamente como en el momento no puede hablar, no se puede mover, es como que en el momento nadie, por ahí quizá nadie se entera o creen que sigue durmiendo, pero la realidad es que no. Y vos sabés que una de las consecuencias que tiene obviamente es el insomnio, porque si esto te Claro. empieza a pasar seguido, empieza a aparecer claramente un temor a dormir por temor a que te vuelva a pasar. Pero básicamente, por definición, eso es la parálisis del sueño, está muy bien puesto el nombre, es esta incapacidad para movernos durante unos minutos cuando nos despertamos y después recuperamos el tono muscular. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, lo primero que me parece muy importante para aclararle a los televidentes es que son episodios absolutamente benignos, no implican ningún riesgo para la salud. Pueden ser episodios esporádicos, puede pasar que te pase, ocurrir que te pase una vez o dos en tu vida, generalmente en esos casos no nos llegan a la consulta médica, o pueden ser recurrentes, estos sí llegan a la consulta médica con mucha preocupación, ahí ya configuran un trastorno del sueño, del grupo de trastornos que se llaman parasomnias, que son alteraciones en el sueño, también son benignos. Obviamente esta experiencia de no poder moverte, ver cosas, oír cosas, generó todo tipo de interpretaciones y explicaciones sobrenaturales como posesiones, viajes astrales, abducciones por ovnis. La realidad es que la causa no está muy bien dilucidada. Sí conocemos, ¿sabés qué? Factores predisponentes. ¿Cuáles Ah, son los factores que pueden predisponer a vivir algún tipo de estos episodios? Primero, privación de sueño, o sea, no dormir, dormir muy pocas horas en forma continuada nos claro. puede favorecer. Segundo, eh, alternancia o irregularidad en las características del sueño, o sea, no dormir siempre la misma cantidad de horas en el mismo momento, se ve con más frecuencia, ¿sabés qué? En trabajadores que tienen horarios rotativos o que Claro. tienen horarios nocturnos o personas que se ven expuestas frecuentemente al famoso jet lag, esta Mm, cosa de cambio de horarios muy marcado por viajes de un lugar del planeta a otro. claro. Otro factor predisponente, ¿sabés cuál es? Dormir boca arriba. Ah, mira. Y uno de los más importantes factores predisponentes que tenemos es nuestro viejo, conocido y omnipresente estrés. El estrés Mm. es un gran generador de este tipo de cuadros. Pero bueno, recordemos que son episodios que no generan ningún tipo de problema. ¿Y por qué ocurren? Que esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Para Claro. entender por qué ocurren tenemos que entender cómo funciona el sueño. Nosotros cuando dormimos pasamos por distintas fases del sueño que las podemos dividir básicamente en dos grupos, y eso configura un ciclo del sueño. Nosotros pasamos
por 5 o 6 ciclos del sueño a lo largo de la noche, porque cada ciclo dura 1 hora y pico aproximadamente, 1 hora y media. Esas fases se pueden dividir en dos grupos, te decía, que son el sueño REM, que quiere decir Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, en castellano sueño MOR, y lo que es el resto de las fases que se llaman sueño no REM. El sueño REM es la fase del sueño que tiene mayor, en el cual tenemos mayor actividad cerebral. Acá se producen los sueños más intensos, más vívidos, más realistas, los que después recordamos cuando nos despertamos. Y como son tan intensos, el cerebro, ¿qué es lo que hace en ese periodo? Produce una desconexión del tono muscular de las extremidades. Porque imagínate, sueños tan intensos, si tuviéramos tono muscular y pudiéramos movernos, nos levantaríamos, nos moveríamos, pegaríamos Claro. golpes. De hecho, hay trastornos en el sueño REM en los cuales no se produce esta tonía y la persona pega golpes a la Sí. pareja, al que duerme con ellos. Bueno, es Que otro a tipo de veces, trastorno. no sé si tiene que ver, pero como que algunas veces siente como que te vas a caer o no. Desde esas sensaciones, ¿viste? Sí, Como, no, bueno, ¿tiene que ver eso con eso o ocurre con otra cuando vos, fase? sí, cuando vos desconectás, se produce la atonía, muchas veces aparece esa sensación de caída Sí, cuando estás quedándote dormido. Pero claro. acá es al despertarnos, ¿no es cierto? Nosotros entonces solemos despertarnos en este sueño REM, máxima actividad cerebral y el cuerpo en atonía muscular. Nosotros nos despertamos y automáticamente recuperamos tono muscular, que es lo típico que haces cuando te despertás. Te desperezás, movés los brazos, Sí. automáticamente recuperaste el tono muscular. En este tipo de cuadros hay un retraso en la recuperación del tono muscular y eso es lo que genera que esa persona esté despierta o despertándose, por eso estas imágenes o sonidos que puede escuchar, porque todavía está en un periodo medio de salir del sueño, Ujú. pero no recupera tono muscular, entonces está como cuadripléjica Claro. y si encima está viendo o escuchando cosas, No. genera mucha angustia, mucha ansiedad. Pero recordemos siempre que son episodios benignos y que tienen un abordaje que en general es preventivo, porque ¿Cómo como te sería decía, ¿no? un tratamiento? Una persona que padece esto, ¿cómo puede mejorar? Mira, en general hay que ver las características del sueño, encontrar cuáles son los factores predisponentes y tratar de revertirlos, ¿sí? Habíamos dicho, bueno, dormir pocas horas. Bueno, hay que tener un sueño adecuado, vamos a decirlo así. Yo siempre digo, dormir bien implica cantidad y calidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que dormir 7, 8 horas por día, todos los días, si Qué es posible de difícil. noche. Sí, qué difícil. Bueno, 6. ¿Vos Bueno, cuántas dormís? ¿yo cuántas 5. duermo? 5. ¿Dónde 5. estás? ¿Cuántas? Como 5 Bernardo y sumo un Neustadt, poco claro, de siesta, pero prácticamente. ya sé que no cuenta eso. Y bueno, No, si dormís 5 horas de noche, ay, se cortó. Se cortó. Ay, bueno, qué lástima, porque justo estaba dando algunas recomendaciones de cómo tener los pasos correctos, ¿no? Para una higiene del sueño y poder descansar bien. De eso estábamos hablando con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi.